paciencia es una de las virtudes que el ser humano tiene que aprender a desarrollar, a cultivar, más sabemos que es un fruto del Espíritu de Dios en la vida. Ahora, qué interesante es que vivimos en un mundo totalmente impaciente. Impaciente porque obviamente la tecnología nos hizo creer que todo está bajo nuestra orden, bajo un clic, bajo una palabra y todo es rápido. Existe comida rápida, entrega rápida, compra rápida, tanto así que si es que demora un poco más de lo que esperamos, nos torna totalmente impacientes. Si nosotros comparamos nuestra generación con las generaciones anteriores, vamos a ver que mientras más avance el tiempo, más impacientes somos. Antes, por ejemplo, buscar una información necesitaba de paciencia. Tenías que ir a una biblioteca, tenías que sentarte, buscar el libro que habla sobre el tema, investigar para que puedas tener la información que hoy se tiene a solo un clic. Antes, para poder pedir un producto, necesitabas salir de casa, ir a una tienda, ver, tocar, en fin. Hoy tienes tantas opciones y tanta variedad por internet, que puedes hacer compras desde lo más mínimo, de lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, cada vez se torna el ser humano más impaciente porque se acostumbra a que todo pueda funcionar bajo su perspectiva, bajo su tiempo. Y la barbaridad con el cual el ser humano hoy corre desde que amanece hasta que anochece. Y fíjate una cosa, antes las cosas demoraban más, y parece que la gente producía igual. Hoy las cosas demoran menos porque todo es más rápido y parece que la productividad pues sigue siendo la misma. Pero dejemos eso a otro plano. Vamos para el área espiritual. Sucede que nosotros queremos que Dios pueda responder todo lo que necesitamos y queremos en el instante que queremos. Creemos que hablar con Dios es como hacer clic a una página. Y es como decir, yo necesito algo y ya. Menos de un segundo quiero que ya pueda efectuarse, pueda existir. Y claro que Dios puede responder de manera inmediata y antes de lo que esperemos. Sin embargo, muchas veces Él nos enseña en el tiempo. ¿Cuántas cosas tú has entendido de la vida en el tiempo? Pregúntale a una persona ya adulta. Mientras más pasa el tiempo, comprende lecciones que jamás iban a entrar en la cabeza por más que lo estudie. En la medida que pasan los años, vas valorando más lo más importante. En la medida que los años pasan, valora más tu salud, empiezas a agradar menos a las personas y sientes de que lo que necesitas es seguir un propósito en la vida. Comienzas a valorar más la familia, pero llega un momento en la vida que estamos tan precipitados y queremos sobresalir a toda costa que sacrificamos lo importante. El tiempo que cosas nos enseña. Y hay muchas cosas que Dios a través del tiempo va a mostrarnos el camino. Señor, necesito esto. Vamos a ver en el tiempo si esto te conviene. Y claro, para una generación desesperada, que todo quiere al instante, esto obviamente lo torna impaciente. Tanto así que una persona ora 2 veces y no ve la respuesta y desiste. ¿Y por qué desiste? Porque ya 2 veces es mucho para una generación actual. Una vez y tiene que ser instantáneo todo. Entonces eso nos ha llevado, incluso llevando al plano espiritual, a ser tan impacientes para poder entender los misterios de la vida, para entender el propósito de Dios, para entender las respuestas de Dios, porque vivimos justamente en esa situación de impaciencia. Entonces, desarrollar la paciencia en nuestro tiempo, hay que tener mucha paz, paciencia. Claro, tranquilidad. Y eso hace que las circunstancias externas no puedan dominar nuestras actitudes y nuestros sentimientos, sino es nuestra actitud que se sobrepone a las circunstancias que puedan salir de nuestro control. Entonces, la paciencia en sí nos enseña a cómo actuar, cuál es la postura que debo tener,
cómo mantener la calma en medio de cualquier dificultad. En la Biblia yo encuentro a un Dios paciente y que quiere que sus hijos sean pacientes. Y si la paciencia va a demandar de tiempo, Dios va a permitir en el tiempo enseñarnos muchas cosas. Entonces, no te impacientes cuando las cosas salen de tu control y no te impacientes porque las respuestas no son inmediatas. El tiempo nos muestra la realidad que nosotros no vemos ahora. En el tiempo Dios nos enseña a depender, a confiar y esperar con expectativa lo mejor que Él siempre tiene para nosotros. Calma, estás corriendo demasiado. Haz pausas, para, reflexiona, evalúa todas las áreas de la vida. ¿Qué estás sacrificando? Sé más paciente. No explotes al instante porque alguna cosa sale fuera de tu control. La vida sería más linda si fuésemos más pacientes. Nuestros relacionamientos, nuestras relaciones serían mejores si cultivásemos la paciencia. Tendríamos un mundo mejor si encontrásemos en todo lugar gente más paciente. Pero no esperemos encontrar, seamos esas personas. Y así vendrán cambios en nuestra vida, en nuestro hogar y en la sociedad. Hoy queremos abordar este tema a la luz de la Biblia, ya que es un fruto, o no es un fruto, es lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón a través del amor, que es el fruto del Espíritu. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, hablando acerca del remanente de aquel pueblo que sirve fiel a su Dios en el tiempo del fin. Algunas traducciones o algunas versiones de la Biblia traducen así el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Solo que la palabra paciencia también tiene que ser traducida o debe ser traducida como perseverancia. Paciencia en el sentido de perseverar, de no desistir del camino bueno, de no desistir de la relación con Dios. Aquí están aquellos que insisten cuando tienen tantos motivos para desistir. Pero es interesante que la palabra perseverancia aquí se puede intercambiar con la palabra paciencia. ¿Y qué cosa es paciencia? Se ha confundido mucho esta palabra, especialmente cuando se tiene que hablar dentro de una virtud que todo cristiano necesita desarrollar. No por sí mismo, no por su propio esfuerzo, sino porque Dios es aquel que nos enseña a ser pacientes. Y recordemos que la paciencia, de aquí vamos a ver, que se desarrolla a través de las dificultades. Tú le dices, Señor, dame paciencia. El Señor no dice, ya, aquí está, te doy. El Señor te va a mandar circunstancias donde van a tu vida acelerada parar para enseñarte a ser paciente. Señor, aumenta mi fe. Entonces se coloca un problema, porque el problema te ayuda a ejercer y desarrollar fe. Señor, dame paciencia. Entonces se van a colocar en tu vida situaciones de impaciencia con la finalidad de que tú aprendas a desarrollar. Más es Él quien coloca a través de su espíritu la manera como nosotros podemos cultivar, desarrollar y crecer en esas virtudes. Ahora, se ha confundido que el cristiano, por ser paciente, tiene que tolerar todo. Y entonces, aquí hay muchos que se pueden sorprender y decir, tranquilo, estás perdiendo la paciencia, tú eres cristiano, así que tienes que aguantar todo tipo de abuso, todo lo que te digan. No confundamos paciencia con abuso. No confundamos paciencia con la pasividad que el ser humano puede tener. Son totalmente diferentes. Y yo quiero mostrarte en la Biblia la paciencia desde el punto de vista bíblico, y para ello tengo que mostrarte la paciencia de Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se muestra la paciencia de Dios? Que es un aspecto de su amor, obviamente. La paciencia se muestra en la manera como tolera al pecador, pero siempre indignado con el pecado. ¿Correcto? Dios no tolera el pecado. Al pecador lo tolera esperando que éste se arrepienta.
Y a veces confundimos, Dios me ama y me ama así como estoy y quiere que siga igual. No, Dios te tolera y porque te ama, pero Él no está de acuerdo con todo lo que tú haces. Entonces, la paciencia de Dios tiene que ver con la espera a la respuesta del ser humano para que éste pueda corresponder a la gracia que Dios le ofrece. Entonces, Dios manifiesta su gracia y su amor dando espacio en el tiempo para que el ser humano pueda arrepentirse, pueda cambiar de vida, de actitud. Eso lo vamos a ver en todas las escrituras. ¿Cuánto tiempo Dios esperó para que los antediluvianos se arrepintieran? 120 años. ¿Fue paciente? Claro. Pero la paciencia tiene límites. Tú vas a encontrar, desde el punto de vista bíblico, al hablar de la paciencia de Dios, es la manera como Dios llama, la manera como Dios invita, cómo se extiende su amor. Pero tú no puedes decir, porque me ama, finalmente yo sigo haciendo lo que quiero, porque me ama me va a salvar. Espera, su paciencia tiene límite. Después de 120 años, toda una generación, miles de personas terminaron muertas en el diluvio. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Bueno, ¿en qué consiste entonces su paciencia? En el tiempo. ¿Qué significa paciencia? Paciencia significa no reaccionar de manera impulsiva. O sea, las personas que son pacientes ante una circunstancia que está fuera de su control no son impulsivos. Toleran, pero la tolerancia tiene límite. Que no se te olvide que esto es un principio bíblico, ¿correcto? Tolero, sí, tolero. No es que inmediatamente, por impulso, dominado por su temperamento, o en fin, sale de control y reacciona inmediatamente. No, evalúa, se tranquiliza, espera. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿qué cosa dice 2 de Pedro 3:9? El Señor es paciente, no quiere que ninguno perezca. Ahí muestra su amor, por eso es paciente. Y entonces Él quiere que todos se arrepientan. Pero, ahí está el pero, va a llegar un momento en que esa paciencia, dice, llegó hasta acá. Lo mismo sucede en nuestra experiencia. No se trata de reaccionar de manera impulsiva, dando rienda suelta a nuestros deseos de venganza, de reacción inmediata de manera negativa, sino ser tolerante. Pero eso no significa tolerar todo el tiempo. Ahora, es interesante que cuando el ser humano dice, Dios es amor, Dios es paciente, y comienza a abusar de esa paciencia de Dios, desprecia cada oportunidad que Dios le da, vamos a encontrar el Dios paciente, que finalmente la paciencia que tuvo fue abusada, finalmente va a resultar en una severidad de juicio. Entonces, ¿Dios es paciente? Claro, es fruto, es un aspecto de su amor, como el fruto del Espíritu en el ser humano. Pero esa paciencia tiene límites. Ya te hice el ejemplo con Noé. 120 años esperó, dio la oportunidad, ellos no quisieron, bueno, se acabó el límite. Vemos a Jesús, vamos a ver a Jesús. ¿De qué manera Él actuaba? Porque recordemos que Él es nuestro modelo perfecto en todo. ¿Jesús era paciente? Claro que lo era. Incluso en cada reprensión Él lo decía con lágrimas en los ojos, porque detrás de cada dureza, palabra dura aparentemente, había una expresión de amor. Yo no quiero que continúen. Sin embargo, la paciencia tenía límites. ¿Quieres para hacerte ejemplo? Un día Satanás se presenta a él en el desierto. Una tentación, 2 tentaciones. ¿Qué cosa hizo? Jesús no le expulsó de inmediato. Dejó un poco de tiempo. Pero Satanás insistía hasta que llegamos a Mateo 4:10. Y en Mateo 4:10, ¿qué le dice a Satanás? Satanás, basta. En otras palabras, escrito está, vete, Satanás. La paciencia se acabó. ¿Está bien? Se acabó. Vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Punto final. Con los demonios, ¿cómo era el actuar de Jesús? Vas a Marcos 1:25, Lucas 4:41. Él era directo y le decía, cállate y sal de él. ¿Era paciente? Claro que era paciente en el sentido de que la gente conocía el amor de Dios y obviamente los demonios un día habían conocido su amor perfectamente en el cielo. Pero la paciencia para ellos se acabó.
Allí vemos en los evangelios, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, él reprendía a los espíritus y espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más. Su orden era firme, de autoridad. Jesús también hablaba de esa manera para una generación que no entendía. Juan 8:44, tú puedes leer y Jesús va a decir así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tú puedes decir, ¿dónde quedó la paciencia? ¿Cómo que dónde quedó? Jesús era tan paciente. Así que lo que les está diciendo es una advertencia para que no continúen en esa vida. Muchos confunden paciencia con quedar calladito, no decir nada porque es paciente. No, paciencia no es pasividad. Paciencia es actuar, pero con calma, con serenidad, mostrando a las personas lo que deben ser. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. No es que se le acabó la paciencia, les está advirtiendo que todavía tienen tiempo para cambiar. ¿Qué dijo a los fariseos? Generación víboras, ¿cómo ustedes pueden hacer lo bueno siendo malos? Tú puedes decir, Jesús era impaciente. No lo era. O bueno, su paciencia en un momento tenía un límite. Y aquí él reprende. Pero detrás de esa dureza, ¿qué cosa es paciencia? ¿Qué cosa quiero mostrarte? Paciencia no es pasividad, no es quedar mudo, no es estar inactivo, no es dejar que hagan lo que hagan. No. Es simplemente no reaccionar por impulsividad en el momento donde tú debes tener dominio. Jesús dijo hipócritas varias veces, generación de víboras, dijo a los fariseos. Marcos 3:5, allí tú vas a encontrar que dice que Jesús, mirándoles, entristecido por la dureza de su corazón, y luego va a añadir la palabra, con enojo incluso, él da una orden. Contra las ciudades que lo rechazaron, vamos a Mateo 11:20-24, él dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Por qué? Porque en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes, porque Sodoma y Gomorra no vieron los milagros que ustedes vieron. Si ellos hubiesen visto los milagros que ustedes vieron, se hubiesen arrepentido, pero ustedes, viendo tanta oportunidad y tanto milagro, siempre rechazaron. O sea, la paciencia finalmente tiene un límite. ¿Cómo Jesús actuó con los vendedores del templo? ¿Y por qué actuó así? Porque esas personas eran conscientes de que estaban haciendo lo malo. Y Jesús entra, cosecha a todos que estaban comprando y vendiendo, volca todas las mesas y los expulsa. Otra cosa, Jesús ante la incredulidad de los discípulos en Mateo 17:17, ¿qué cosa dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Se le estaba acabando la paciencia. Esa es la manera de actuar de Jesús, con firmeza, con autoridad y con amor, teniendo siempre el control de las cosas, sin actuar por impulsividad. ¿Cuál es el problema? Entonces hoy hay dos extremos. La persona que es abusada, que no habla, que se calla, pero por dentro está enfermo porque por dentro está diciendo tantas cosas, es paciente. No, eso no es paciencia. ¿Correcto? Entonces hay personas que no pueden hablar ante tanto abuso porque tienen miedo a ser despedidos, pero si no tuvieran miedo, hablaran. Y tú puedes decir, qué paciente que es. No es paciente. Es reprimido de poder expresar tantas cosas por miedo. Hay gente que tolera todo y es pasiva extremadamente y no dice nada ante cierta situación. Dice, qué paciente que es. No, la paciencia no tiene que ver con eso. La paciencia simplemente es no actuar por impulsividad. Pero la paciencia tiene límites. Y yo te puedo seguir dando ejemplos en el Nuevo Testamento, sin embargo, visto desde el punto de vista bíblico, la manera como Dios actúa, como Jesús actuó. Jesús es Dios, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Y ahora el apóstol Pablo va a mencionarnos de manera más específica la manera como actuar con paciencia ante las personas. Y es interesante que cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 14, vamos a encontrar una serie de consejos, orientaciones y mandatos que el apóstol Pablo da justamente hablando sobre la paciencia. Y el apóstol Pablo va a decir un asunto interesante. Fíjate, dice así: sean ustedes pacientes con los débiles. Y él va a colocar incluso algunos ejemplos que sería bueno que todo el capítulo lo podamos leer,
Más hoy apenas vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 14, dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro, pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Ahora vamos al versículo 20. Mira, está hablando justamente de una situación que ahora te voy a ir explicando. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre coma algo que cause tropiezo a otro. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando tú vas al capítulo 15, versículo 1, dice así: los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De qué está hablando? Resulta que en ese tiempo había obviamente un tipo de comida, no estamos hablando de todo tipo de alimentos, sino un tipo de comida que era ofrecida para los ídolos. Entonces, algunos a los cuales llama fuertes, fuerte significa maduro en la fe. Decía, ¿cuál es el problema si como esta comida? No estaba yendo en contra de los principios de Dios. Simplemente entendía que si fue sacrificada en honor a los ídolos, el ídolo no vale nada. Para mí no sirve nada. Como no sirve nada, entonces la comida sigue siendo comida. No es que por haber sido sacrificada al ídolo, va a cambiar, es algo místico. No, simplemente el ídolo no vale, no sirve, entonces yo lo como. Pero había otros que mirando esta actitud, a los cuales flacos, porque todavía no maduran en la fe, lo tomaban todo como un asunto de pecado. Y decían, no, fue sacrificado, yo ni lo toco, yo ni lo tomo, yo me separo, en fin. Entonces, ¿qué sucede si un débil ve a un fuerte? El fuerte no va a decir, ahora te voy a enseñar la lección y voy a comer en tu delante para enseñarte. No, dice, por amor a los débiles, evita. ¿Qué cosa es eso? Sé paciente. No actúes, no con aquel que no sabe, con aquel que todavía no ha llegado a un grado de madurez, de fe, no abuses o no le provoques. No hagas eso. Simplemente le dice, actúa con calma, con sabiduría, como maduro que eres. Porque los maduros van a sobrellevar a ¿quiénes? A los más débiles. No entres en discusiones, no entres en juzgamientos. Tienes que aceptarlo hasta que ellos lleguen a un grado de madurez. Ahora, Pablo luego me va a enseñar que tengo que ser paciente cuando anunciamos el Evangelio. Porque al momento de anunciar el Evangelio, yo puedo anunciar como Jonás o puedo anunciar como Jesús. Jonás, cuando él anuncia el Evangelio, lo anuncia desde el punto de vista de condenación. Ustedes van a perecer y punto. No había esperanza. Y recordemos que cuando anunciamos el Evangelio, la orden que Jesús da es predique el Evangelio. No quiere decir que todos aceptan el Evangelio. Eso no te va a desanimar. Porque hay gente que aunque escuche y entienda, no lo va a aceptar. Pero tú, ¿qué tienes que ser? Paciente. Paciente en el sentido de que hay personas que nunca van a aceptar, siempre van a rechazar. Hay personas que van a aceptar, pero van a demorar tiempo. Y hay personas que van de inmediato a aceptar. Entonces, ¿qué cosas necesitamos hacer? Paciencia, perseverancia. Nuevamente el primer texto que nosotros leímos. Necesitamos desenvolver la paciencia. ¿Por qué? El libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos va a decir que a través de las pruebas y dificultades es que se produce o se desarrolla la paciencia. Es interesante, ahí el texto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, ¿cómo es que te puedes gloriar en una tribulación? Claro, cuando tú sabes que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces la paciencia es algo que tiene que ser desarrollado. Ojo, volviendo al tema. Paciencia es no actuar por impulsividad. Paciencia es saber actuar de manera sabia en el tiempo correcto. Y la paciencia tiene límites. Paciencia no es permitir todo tipo de abuso, no es estar pasivo ante toda circunstancia. No. Jesús nos enseña y la Biblia nos enseña en qué debemos ser pacientes. Si la paciencia tiene límites, entonces nosotros necesitamos aprender a lidiar hasta cuándo tiene que ser el límite. Y escuchaste aquella expresión, persona de pabilo corto, ¿no? Tú colocas el fósforo y explota rápido. Personas de pabilo largo significa que hasta que pueda llegar a explotar va a pasar mucho tiempo. El apóstol Pablo va a desarrollar esa idea de paciencia en 1 Corintios 13 cuando dice el amor es paciente. La figura que él presenta es alguien de pabilo largo. Demora, espera para que reaccione. Él no reacciona por impulso.
Él sabe que las circunstancias no lo pueden dominar, mas Él sabe cómo actuar. Dios es paciente, mas un día habrá un juicio. Todos los cristianos somos pacientes, mas ante el mal, ante la injusticia, ante las cosas que solamente producen daño, no necesitamos ser pasivos. La paciencia tiene límites y la paciencia tiene un proceso. Sin embargo, Dios nos enseña cómo actuar. Dios nos ayuda. Dios permite que podamos desarrollar eso en la vida, no por algo que nosotros producimos, sino por lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Por eso, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto. ¿Cuál es el resultado del amor de Dios en mi corazón? Gozo o alegría, paz, paciencia. Seguiremos analizando otros aspectos de este fruto, mas hoy vamos a pedir que Dios nos enseñe a ser pacientes, nunca ser dominados por nuestros impulsos, sino ser guiados por su Espíritu. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras el camino a seguir, las virtudes que necesitamos tener y el fruto que urgentemente necesitamos en la vida. Que tu Santo Espíritu comience a trabajar en nuestro corazón. Para ello pedimos tu dirección, tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda tomar el control completo de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras emociones, sentimientos, de todo lo que hagamos. Que al ser guiados por ti podamos entender mejor que siempre habrá una manera diferente de vivir a tu lado. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, piserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom transu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama.
jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem